Buenas tardes, hoy día vamos a hablar sobre un tema fundamental para la especialidad y para ustedes que van a ser próximos internos. Es propedéutica obstétrica, diagnóstico de embarazo y atención prenatal. Vamos a desarrollar el tema en la clase en tres temas: propedéutica obstétrica, diagnóstico de embarazo y atención prenatal. Propedéuticos, respecto a propedéutica obstétrica, bueno, primero empezamos por lo básico. Tenemos que saber qué significa gravidad o gesta, que está gestando la paciente. Paridad, cuántas veces ha dado a luz, qué ha dado a luz, para considerar dentro de la paridad tiene que ser un recién nacido más de 500 gramos o mayor de 20 o 22 semanas, como las definiciones actuales, ¿no? Primípara se considera cuando ha dado a luz una sola vez, multípara dos veces, gran multípara más de 6 veces, primigesta la que gesta por primera vez. Gran multípara añosa, más de 40 años, primigesta añosa que gesta por primera vez, que va de 35 a 40 años, primigesta muy añosa, gesta por primera vez también más de 41 años, primigesta joven, gesta por primera vez de 15 a 19 años, primigesta muy joven, gesta también por primera vez menos de 15 años, y nuliparidad que nunca ha gestado. Otra parte importante es el cálculo de la fecha probable de parto. Para el cálculo de la fecha probable de parto tenemos tres fórmulas: la fórmula de Wall, de Nagel y de Pinar. La que siempre se usa y la que siempre usamos es la de Nagel. Le pongo las otras, la pueden leer, pero la que siempre usamos es la de Nagel, en el cual al primer día de la regla se le suma 7 días, y para ver el mes en que va la fecha probable se le resta 3 meses. Estas otras reglas para calcular más o menos cuánto es la duración del embarazo. Esto es en meses lunares, cuando no tenemos el dato de la fecha última regla, no tenemos dato de las ecografías. La altura uterina por 2/7, entonces tenemos en meses, y en semanas, que es lo que nos interesa, es la altura uterina por 8/7, en cual tenemos la duración del embarazo en semana. La regla de Johnson es para estimar el peso fetal, muy importante para descartar macrosomías fetales o el retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Es la altura uterina menos n. Es un factor en el cual se considera 11 cuando la cabeza del feto está encajado, o 12 cuando la cabeza del feto no está encajado, por 155 más menos 100 gramos. Eso nos da el ponderado fetal en gramos. La historia clínica, como en cualquier especialidad, muy importante. Tenemos que partir primero de lo que es la edad, la fecha de última menstruación, el régimen catamenial, la fórmula del gesta para, donde el primer ponemos cuántas veces ha salido gestando, considerando la gestación actual. En el para, el primer número es para los números partos a términos que ha tenido la paciente, el segundo ítem para partos pretérminos, el tercer ítem para los abortos, donde se considera abortos, embarazos ectópicos, embarazos molares, y en el último ítem es número de hijos vivos. ¿Ya? Otro dato también es muy importante: el último parto, hace cuántos años fue, si fue eutóxico, distóxico, parto instrumentado, fue cesárea, el parto instrumentado por un vacuum force que todavía se usa, o la cesárea, ¿no? La fecha de última regla, la fecha probable de parto que les expliqué, la edad gestacional para saber el control prenatal, desde cuándo empezó el prenatal, cuántos controles prenatales, es muy importante ese dato, medicinas usadas de las pacientes, si es que tienen una enfermedad de fondo, antecedentes patológicos, antecedentes quirúrgicos.
La anamnesis, empezamos con la anamnesis en cual hacemos preguntas dirigidas básicamente, ¿no? Contracciones uterinas, tratamos de que nos expliquen cómo, cuántas contracciones uterinas, desde cuándo está con contracciones uterinas, cuánto duran las contracciones uterinas, todo eso que las mujeres siempre lo refieren como dolores, ¿no? Pérdida del tapón mucoso, pérdida de líquido, si es líquido amniótico, si es sangre, sangrado vaginal, si hay molestias urinarias, digestivas bajas o otros síntomas, ¿no? Como fiebre, cefalea, mareos, ¿no? Todo es parte de la anamnesis. En el examen clínico, muy importante la presión arterial, el pulso, la temperatura, la respiración, ¿no? La presión arterial es un dato de mucha importancia en la parte de obstetricia, ¿no? El estado general, el estado de hidratación, piel y mucosa, el cuello, el examen de tiroides de todas maneras para descartar un problema de hipotiroidismo, hipertiroidismo, las mamas y el examen regional de acuerdo a la sintomatología, ¿no? Vamos al examen abdominal, que es el examen dirigido en la parte obstétrica, ¿no? Vemos el ovoide fetal, es decir, la actitud fetal. La actitud fetal normal es la cual el mentón está apoyado hacia el pecho y las piernas y los brazos están flexionados hacia el pecho. Esa es la actitud fetal normal. Vemos los movimientos fetales, las contracciones que se pueden evidenciar a la hora del examen, cicatrices operatorias, alguna tumoración abdominal que podamos ver o algún tipo de hernias, ¿no? Luego viene ya el examen obstétrico, ¿no? En el cual vamos a ver la actitud, situación y presentación del feto. La actitud fetal, la que ya les expliqué, ¿no? La situación, que generalmente en el 99.5% de los casos es longitudinal, y la presentación, que en el 97% de los casos es cefálica. También tenemos otras variantes como la situación transversa, que se presenta en un 0.44%, y la situación oblicua también, ¿no? Dependiendo de la cabeza hacia dónde va, ¿no? Si oblicuo derecha o oblicuo izquierda. Las modalidades de la presentación cefálica tenemos varias, ¿no? La presentación de vértice, en el cual lo que se presenta es el diámetro suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros. Esa es la presentación de vértice, es la normal, la fisiológica, ¿no? La presentación de bregma, en el cual se presenta el diámetro fronto-occipital, que mide 12 centímetros. La presentación de frente, en el cual se presenta el diámetro supraoccipito mentoniano, que mide 13.5, y la última, la presentación de cara, en el cual se presenta el diámetro submentobregmático, que mide 9.5. Las fisiológicas, es decir, las que pueden dar un parto normal, parto vaginal, la presentación de cara, la presentación de vértice. Las otras presentaciones generalmente no es fisiológica y pueden ocurrir problemas en el momento del parto. Otra presentación, la presentación podálica o pelviana, ¿no? En el cual se presenta, ¿no? Como el mismo nombre, podálicos son los pies o la pelvis, ¿no? Ya para el examen, en la palpación, lo que vemos es la mensuración, es decir, medimos la altura uterina en centímetros y calculamos el ponderado fetal según la fórmula que ya les expliqué, la fórmula de Johnson. Luego viene la maniobra de Leopold, estas maniobras que son muy antiguas pero que hasta el día de hoy tienen vigencia, ¿no? En el cual vemos la situación, si es longitudinal, oblicuo, transverso, la posición, si es izquierdo o derecha, y dentro de si es izquierdo o derecha, si es anterior o posterior, y la presentación, si es cefálica, pelviana o podálica, ¿no? Perdón, cefálico,
pelviana podálica, que es lo mismo, ¿no? Vemos también en la palpación la dinámica uterina, vemos la frecuencia, la duración, la intensidad, ¿no? La medición de la altura uterina no es un método exacto, ¿no? Como cualquier método de medida, ¿no? Varía de examinador a otro, ¿no? Y sirve para valorar el crecimiento fetal, ¿no? La medición de la altura uterina debemos realizarla antes de hacer las maniobras de Leopold, ¿no? Y luego de realizar la medición de la altura uterina debemos calcular el ponderado fetal, ¿no? Según la fórmula de Johnson, ¿no? Que les expliqué. La maniobra de Leopold la hacemos a partir de las 26 semanas de gestación. La primera maniobra lo que nos va a identificar es el polo fetal, el polo fetal que ocupa el fondo uterino. En el 96% son nalgas y en el 3% es la cabeza, ¿no? La segunda maniobra nos va a identificar la posición fetal y la situación fetal. Y la tercera maniobra, vemos la presentación fetal y la altura de presentación, es decir, si está encajado o no está encajado el feto, ¿no? Según la altura de presentación. Y la cuarta maniobra, que es la última, vemos la prominencia cefálica, o sea, es decir, la penetración de la presentación fetal en la pelvis. También podemos hacer la percusión y ahí vemos si hay globo vesical, muy importante en el momento del expulsivo en el parto, distensión de asas intestinales, auscultación, ahí vamos a ocultar los latidos cardíacos fetales, ¿no? Que pueden ir desde 110 hasta 160, ¿no? Menos de esos, fuera de esos límites la consideramos patológicos, ¿no? Los latidos tienen que ser regulares, rítmicos, ¿no? Y para detectar cualquier tipo de arritmia en ese momento, y debemos ver la intensidad y los focos máximos de auscultación. El control de latidos fetales es el mejor índice para la vigilancia de la vitalidad fetal y detectar los efectos del parto sobre el producto. Entonces, a través de los latidos cardíacos fetales vamos a ver cómo va el comportamiento del feto en el trabajo de parto, básicamente, ¿no? Y también si es que tuviera alguna patología. Estos son los puntos en el cual vamos a escuchar los latidos fetales de acuerdo a las maniobras del Leopold y cómo está ubicado el feto, ¿no? Ahora luego viene el examen vaginal. El examen vaginal previa asepsia, hacemos el tacto vaginal, ¿no? Ahí lo que vamos a ver el cuello uterino, cómo está la incorporación, la dilatación, cómo están las membranas, la altura de presentación, la variedad de posición y el tipo de pelvis. Todo eso lo tenemos que describir en nuestro tacto vaginal. La incorporación es un fenómeno en el cual se integra el tejido cervical la integración del tejido cervical al segmento inferior del útero como respuesta a las contracciones, ¿no? Se va cortando, ¿no? el cuello uterino. La dilatación, consecuencia de la dinámica uterina efectiva, las contracciones, y se alcanza la máxima dilatación 10 centímetros al término del trabajo de parto, es decir, en el expulsivo, con una tasa de dilatación más o menos es la velocidad, ¿no? De 1 centímetro por hora o más, de acuerdo si es nulípara o es multípara, ¿no? Las membranas también debemos palparlas, ver si están íntegras, si son prominentes, si son reloj de arena, de acuerdo a la patología. Prominentes generalmente en un trabajo de parto, ya en expulsivo, o en reloj de arena cuando hay una insuficiencia o una incompetencia cervical, ¿no? Generalmente en los prematuros, ¿no? Se puede palpar este fenómeno de las membranas en reloj de arena. Membranas planas cuando hay una ruptura prematura de membranas, ¿no? O membranas rotas también, ¿no? También se palpa, ya no se palpa membranas, entonces las membranas están rotas, ¿no? Obviamente. La estación o altura de presentación, ese se refiere al nivel de descenso de la presentación, alcanzando el nivel 0 o encajada cuando el vértex, cuando en la presentación cefálica está a nivel de las espinas ciáticas.
O sea, en 0 cuando estén, es decir, cuando esté encajado, alcanza la presentación de vértices a nivel de las espinas ciáticas. Móvil o flotante cuando la cabeza todavía no ha entrado a la pelvis, y lo vamos a ver en las maniobras de Leopold, y se considera en la altura de presentación en -4. Insinuada cuando la cabeza inicia recién su descenso, todavía hay un peloteo limitado, y entonces se considera la altura de presentación en C-3. Fija ya cuando la cabeza ha penetrado la pelvis a 1 centímetro por encima de las espinas ciáticas, ¿no? -1, ¿no? Y encajada cuando la cabeza ha descendido sobrepasando el diámetro biparietal, el estrecho superior, es decir, cuando está en 0, ¿no? Como ya les había dicho. Para la variedad de posición tenemos que tener un punto de referencia en el cual, según este gráfico, vemos las sutura sagital, los huesos parietales, el hueso frontal y el hueso occipital. En la cabeza fetal vamos a ver dos, ¿no? La fontanela anterior y la fontanela posterior. Para la variedad de posición, nuestro punto de referencia va a ser la fontanela posterior, la fontanela más pequeña. Entonces, de acuerdo a eso, vemos las variedades de posición, ¿no? Variedades puede ser anterior, como posteriores o transversas, ¿no? Anteriores, por ejemplo, este es el occipito ilíaca izquierda anterior, ¿no? El punto de referencia, la fontanela posterior, la fontanela pequeña, ¿no? Este es occipito ilíaca derecha anterior, porque está orientada hacia la derecha, ¿no? Y es anterior porque está hacia arriba, ¿no? Las posteriores, igualito, ¿no? Occipito ilíaca izquierda posterior, están orientadas hacia la izquierda según el eje materno, por si acaso, es el eje materno, ¿no? Es posterior. Occipito ilíaca derecha posterior, también de acuerdo al eje materno, y la fontanela menor, ¿no? Y las transversas, ¿no? También igualito, occipito ilíaca izquierda transversa o occipito ilíaca derecha transversa, como es el punto de referencia, la fontanela posterior, ¿no? Para ver el tipo de pelvis, ¿no? A través del tracto vaginal tenemos que medir el diámetro promonto subpúbico, la concavidad del sacro, los ligamentos sacrociáticos, el diámetro biciático, el ángulo subpúbico y el diámetro bisquiático. Y también hacemos un examen con el espéculo para descartar que haya una ruptura prematura de membranas. Estos son los diámetros en la cabeza fetal, ¿no? El diámetro biparietal, que mide 9.25 centímetros, y el diámetro bitemporal, que mide 8 centímetros, ¿no? Son los más importantes, ¿no? El biparietal y el bitemporal. Ahora, los diámetros anteros posteriores en la cabeza del feto, occipito bregmático, que es mide 9.5, occipito mentoniano, que mide 13.5, y el occipito frontal, que mide 12 centímetros, ¿no? Estos son los diámetros anteroposteriores, ¿no? El suboccipito bregmático, ¿no? El occipito mentoniano y el occipito frontal. Veamos ahora, según la pelvimetría, al estrecho superior. El estrecho superior tenemos el diámetro antero-posterior y el diámetro transverso, ¿no? Los diámetros que mide 10.5 a 11.5 según el conjugado verdadero, el conjugado obstétrico de 10 a 11 y el conjugado diagonal 12.5 centímetros. Entonces, y el diámetro transverso, como le estaba diciendo, 13 a 13.5, el antero posterior es el 12.5. Entonces, de acuerdo a las medidas que tengamos a la hora de hacer el tacto vaginal, vamos a determinar si es que la cabeza del feto
de acuerdo a la presentación, que generalmente la presentación, como le estaba diciendo, de Vertex, y se presenta el diámetro biparietal de acuerdo a el conjugado el conjugado obstétrico. Vamos a ver si pasa o no pasa, ¿no? Ese es en el estrecho superior. En el estrecho medio tenemos el diámetro antero-posterior, que mide de 11.5 a 12 centímetros, y el diámetro interespinoso 10 centímetros entre las espinas, ¿no? Y en el estrecho inferior tenemos el diámetro antero-posterior también igualmente, que mide 11.5, y el diámetro intertuberoso, que mide de 8 a 11 centímetros, ¿no? Entonces esas son las medidas de los diámetros normales que deben de tener para considerar que sea una pelvis ginecoide. Entonces otra vez acá hay un gráfico en el cual vemos el conjugado verdadero, que mide 10.5 a 11.5, el conjugado obstétrico de 10 a 11 y el conjugado diagonal. El que medimos nosotros es el conjugado diagonal, es el único que podemos medir. El resto se le resta, y de acuerdo, restamos 2 centímetros y obtenemos, por ejemplo, el conjugado obstétrico, ¿no? El conjugado obstétrico le restamos 1 y obtenemos el conjugado obstétrico, y el conjugado verdadero le restamos 2 centímetros. Le vuelvo a decir, lo que podemos medir nosotros es el conjugado diagonal, ¿no? Con nuestro tacto tenemos que saber cuánto miden nuestros dedos, ¿no? Acá están los diámetros: el diámetro interespinoso, el diámetro transverso, ¿no? Es una vista, ¿no?, mirada hacia arriba, ¿no?, de la pelvis. Entonces concluimos, ¿no? Si hay un estrechez, hay un problema en el estrecho superior, el diámetro antero-posterior menos de 10 centímetros o el diámetro transverso igual a 12 centímetros, es un problema en el estrecho superior. Las causas: raquitismo, enfermedades crónicas. En el estrecho medio, el diámetro interespinoso menos de 9.5. Las causas: una pelvis androide, ¿no? La pelvis masculina, ¿no? Pueden tener problemas las mujeres con este tipo de pelvis, ¿no? Y en el estrecho inferior, cuando el diámetro intertuberoso menos de 8 centímetros o el ángulo subpúbico menos de 90 grados. Ahí consideramos, en cualquiera de estos casos, estrechez pélvica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del embarazo? El diagnóstico del embarazo: tenemos manifestaciones de presunción, en el cual tenemos algunos síntomas. El síntoma principal: la menorrea, ¿no? La menorrea, náuseas y vómitos, que generalmente se presentan a la sexta semana ya de gestación. Desagrado por la comida, pica, náuseas, vómitos en las mañanas, que finaliza entre las 6 y 12 semanas. Olores penetrantes, tensiones psíquicas, ¿no? Son los síntomas de la presunción del embarazo. Congestión mamaria, dolor en las mamas debido al aumento en la cantidad de estrógenos, que estimulan el sistema de conducto, y la progesterona, que también estimula los componentes alveolares, ¿no? La poliaquiuria, también los estrógenos y la progesterona van a aumentar la turgencia de la vejiga y la uretra. La constipación va a haber en el primer trimestre por cambios en los hábitos alimenticios y la motilidad. La fatiga, que es muy frecuente también. Los signos de presunción de embarazo: tenemos la pigmentación cutánea, tenemos el cloasma facial, ¿no? Se pinta la cara, ¿no? La línea bruna, que aparece la línea, oscurecimiento de la línea media, pezones y areolas. También aparecen las estrías. Leucorrea por estrógenos y progesterona, no es pruriginoso, son asintomáticos. Cambios mamarios: puede haber crecimiento, hiperemia mamaria a las 6-8 semanas. Areola: puede haber una areola secundaria, hipertrofia de las glándulas sebáceas, los tubérculos de Montgomery, ¿no? Así, incluso puede haber presencia de calostro, ¿no? Y va a haber un crecimiento abdominal entre las 12 a 14 semanas. Las manifestaciones probables de embarazo: tenemos cambios en los órganos pélvicos, coloración azulado de la vagina y el cuello. Al poner un espéculo vemos, ese es el signo de Chadwick. Reblandecimiento del istmo entre la sexta
respuesta, y 8 semanas, que es el signo de Hegar. Reblandecimiento también de la cara anterior del útero en unión con el cuello, en el casi por el istmo, el signo de Ladín. Crecimiento del abdomen, que es progresivo entre la 7ª semana y 28 semanas, y entre las 12 y 16 semanas va a estar por encima de la sínfisis púbica. Vamos a palpar ya el útero, ¿no? Cambios en forma de tamaño. En las primeras semanas el tamaño se limita, ¿no?, al diámetro anteroposterior, es decir, dentro de la pelvis, y a partir de las 12 semanas ya está por fuera de la pelvis, ¿no?, a nivel de la sínfisis púbica, ¿no? La consistencia también es muy blando a nivel del istmo. Va a haber cambios anatómicos en el cuello uterino, reblandecimiento del cérvix, el signo de Godel, las contracciones de Braxton Hicks que aparecen a nivel de las 28 semanas, que son contracciones indoloras, más o menos que duran 25 segundos, y el peloteo, ¿no? A las 16 a 20 semanas, al tacto, vamos a palpar ya, ¿no?, el producto, ¿no?, el feto. Es bimanual del objeto flotante, ¿no?, al tacto bimanual, ¿no? Delineación física del feto. En la segunda semana del embarazo, bueno, vamos a identificar los rebordes del cuerpo fetal. No se debe confundir con tumores, ¿no?, generalmente del útero. Los miomas, ¿no?, se pueden presentar y nos pueden hacer confundir, ¿no? Pero ya en la segunda mitad del embarazo vamos a identificar el cuerpo fetal. Y la positividad de los ensayos hormonales, básicamente el beta-HCG, ¿no?, la presencia del beta-HCG en el plasma, lo vamos a ver en el plasma, en la orina, y por diferentes técnicas de radioinmunoensayo, ¿no? Tener en cuenta que ninguna de las pruebas clínicas de embarazo es lo suficiente precisa para brindar una prueba positiva al embarazo. Lo que pasa es que puede haber problemas en un embarazo ectópico, ¿no? Entonces, en realidad es un embarazo, pero no es un embarazo normal, ¿no? Por eso es la tingencia que pongo acá, ¿no? Y los métodos definitivos de certeza del embarazo, los latidos fetales que vemos a partir de las 7 a las 10 semanas, que van de los 120 a 160 latidos. Esa es a través de la ecografía. Los movimientos fetales que se ven desde las 18 a 20 semanas. Y esta es una prueba que antes se hacía, que ya no se hace, reconocimiento fetal por radiografía, ¿no? Después de las 16 semanas vamos al foco de osificación desde las 14 semanas, ¿no? Pero básicamente las manifestaciones definitivas, los latidos fetales a través de la ecografía, y los movimientos fetales, ¿no?, de las 18 a 20 semanas. La atención prenatal. La atención prenatal la hacemos a través del carnet perinatal, ¿no? Es carnet CLAP, donde vemos todos los antecedentes de la paciente, ¿no? Todos los antecedentes que son importantes para el embarazo, para el control, están acá, todos están anotados acá. Entonces es nuestro deber, al momento de empezar el control prenatal, llenar todo el carnet perinatal, ¿no? Carnet perinatal, y ir llenando de acuerdo a cómo va avanzando el embarazo, ¿no? Acá está, tiene su nombre, su identificación, el momento de las citas, cuándo deben acudir, los signos de alarma, todo está descrito en el carnet, ¿no? Acá vemos también cómo la evolución de la altura uterina según la edad gestacional, si están dentro del percentil, igualmente el incremento del peso. Vemos si está dentro de lo normal o se está yéndose hacia la parte patológica, ¿no? En la etapa concepcional es el periodo de tiempo que comprende desde la capacidad de ser fertilizada hasta que pierde la capacidad la paciente, ¿no? Periodo prenatal, desde la fertilización hasta el inicio del trabajo de parto. Periodo intranatal, en el trabajo de parto, el puerperio inmediato, que va de la hora de nacido hasta las 24 horas postnatal. Puerperio tardío hasta las 6 semanas. Y el periodo internatal, que va desde esas 6 semanas hasta el próximo embarazo, ¿no? Esos son los periodos. Entonces, el control prenatal en las mujeres, ¿qué es lo que pretende? Ofrecer un cuidado conveniente y competente, establecer normas profilácticas y cuidados adecuados, hacer desaparecer o prevenir las complicaciones o evitar el número de las mismas. Y el objetivo de los cuidados prenatales es asegurar en lo posible que todo embarazo llegue a culminar en una madre y un hijo sano.
Como norma general, el control prenatal debe ser precoz, idealmente en el primer trimestre. El control prenatal debe ser periódico, regular, mensualmente hasta el séptimo mes del embarazo, a partir hasta el octavo mes debe ser quincenal y semanal a partir de hasta los 9 meses, ¿no? El control prenatal debe ser suficiente, debe cubrir los aspectos necesarios para lograr los objetivos establecidos anteriormente, ¿no? El control prenatal humano debe establecer ¿a qué se refiere humano? Que se debe establecer como cualquier especialidad, establecer una buena relación médico-paciente para detectar factores de riesgo. Por ejemplo, se considera que una buena gestación va entre los 20 y 35 años de edad, en la edad ideal, buena historia clínica, hay que hacer averiguar la historia familiar, herencia, factores la herencia, ¿no? Básicamente estos factores de riesgo, ¿no? Diabetes, hipertensión, ¿no? Gemellares, ¿no? En la familia que pueden condicionar en el embarazo de la paciente, ¿no? Y la historia obstétrica anterior también muy importante. En la historia obstétrica anterior debemos obtener los datos de la madre, recién nacido, si hubo complicaciones en el embarazo o en el parto, el lugar donde fue asistido, si hubo o no intervención quirúrgica, si los productos fueron de tamaño y estado normal. En el embarazo actual debemos, como ya les dije, la fecha de la menstruación, si ha habido hemorragias, comienzo de las señales de vida del feto. Todo eso es muy importante, ¿no? Preguntar. En el examen físico, bueno, ya les expliqué, ¿no? Hay que hacer un examen general, completo, el examen obstétrico, el abdomen, la pelvis, palpación, ocultación del útero y su contenido, visualización del cuello y palpación del cuello y vagina, examen de genitales externos, periné, ano, recto, para detectar cualquier problema que va a dificultar el parto, ¿no? Exámenes auxiliares, las pruebas de rutina siempre, las pruebas de laboratorio, grupo factor muy importante, hemoglobina, hematocritos, las serológicas, BDRL, VIH, hepatitis, glucosa, orina, despistaje de TB, ecografía, y acá me olvidé poner un Papa Nicolau, ¿no? Siempre. Los controles posteriores debemos ver cómo está yendo el embarazo, la evolución del embarazo, síntomas o signos molestos, edema, hemorragia, estreñimiento, cefalea, preguntarle a la paciente qué es lo que le está molestando, ¿no? Peso promedio, que deben subir más o menos entre 9 y 13 kilos durante toda la gestación y mensualmente se considera normal hasta 1 kilo por mes, ¿no? El enfoque de riesgo reproductivo son factores paraobstétricos. La estrategia de enfoque de riesgo es una alternativa para mejorar la salud materna y perinatal. Consiste en racionalizar los recursos en relación a las necesidades. El riesgo reproductivo dirigido a las mujeres no embarazadas, en cual se basa en intensificar los programas de planificación familiar con la finalidad de mantener un estado de completo bienestar físico y mental en la etapa de reproducción, es la salud reproductiva. El riesgo obstétrico, su objetivo está en determinar o encaminar la atención en las pacientes, en las gestantes de alto riesgo, ¿no? Ese es el riesgo obstétrico. Y el riesgo perinatal es determinar la mayor probabilidad de enfermar o morir, es decir, daño que tiene la madre del niño a consecuencia de los problemas o factores del embarazo, parto y puerperio, que pueden ser potenciales o reales. Potenciales, por ejemplo, la talla corta, nivel socioeconómico bajo, etcétera, o reales, pacientes que tienen diabetes per se, hipertensas o alguna hemorragia que hayan presentado en el embarazo. La mujer siempre va a estar expuesta a mayores riesgos cuando no existen condiciones sociales apropiadas. Esto es importante, ¿no? Estas condiciones sociales, por ejemplo, la pobreza, analfabetismo, inestabilidad familiar, promiscuidad, hacinamiento, drogadicción, prostitución, embarazo no planificado. Son factores de riesgo potencial que requieren fundamentalmente atención prenatal y postnatal, ¿no? Por ejemplo, alimentación suficiente, en el caso de desnutrición, mejorar la calidad de los servicios de salud, ¿no? Bueno, eso sería todo. Espero que le hayan entendido y ahí está la fuente de información.